bienvenidos. Estamos en CNN en español y esta noche conversaremos en este estudio en la Ciudad de México con Alfredo Jalife. Él es profesor de posgrado de la UNAM, analista de asuntos internacionales y bueno, le agradezco mucho que nos acompañe esta noche en la Ciudad de México. Estar contigo, Carmen. Gracias, Alfredo, bienvenido. Nos acompaña en este enlace hacia los Estados Unidos en Washington, Roberto Izurieta. Roberto es el director de proyectos latinoamericanos de la Universidad George Washington y le agradezco mucho a Roberto que nos pueda dar sus puntos de vista esta noche sobre lo que vamos a abordar. Hola, Roberto. Gracias a la invitación, Carmen, un gusto estar aquí. Bueno, a los dos les agradezco y pues el tema tiene que ver con una escena insólita, una escena que ha dado la vuelta al mundo, por supuesto, en donde vimos una agresión al presidente de los Estados Unidos, una, digámoslo así, despedida tremenda que, bueno, pues ha generado todo tipo de reacciones, coberturas en la prensa mundial, caricaturas por doquier, referencias ya globales, digámoslo así, y un enorme significado del que queremos hablar esta noche. Alfredo, ¿qué es lo que vimos desde tu punto de vista en esta escena tan comentada en las últimas horas? Fíjate, yo me iría por dos vertientes, el fondo y la forma. La forma, sin duda alguna, no, sea quien fuese, en la tradición árabe de Saladino, del gran Saladino, tú no puedes agredir a quien sea tu peor enemigo, sea el peor criminal del planeta. Eso sí rompe, yo te diría, en la forma, pero en el fondo fue genial. Es decir, el simbolismo, es decir, el que primero, un periodista, fíjate, para empezar, chiita, de 29 años, quien ya tenía 2 secuestros, uno de parte de los sunitas de Irak y otro de parte de los mismos marines de Estados Unidos, que se atreve a lanzar 2 zapatazos, no fue uno. Que aquí hoy a propósito, qué buenos reflejos tiene Bush, hay que reconocerlo. Por reflejos no paramos, impresionante Bush. Bueno, le faltaron yo creo en sus 2 mandatos, ¿no? Esos reflejos políticos, pero arreglar reflejos físicos sí le sobraron. Entonces, y además lo que le dice, ¿no? El primer zapatazo le dice perro, que es el peor insulto que puede decirle un árabe a alguien, porque estás hablando de la antigua Mesopotamia, el país de los corceles árabes, de los camellos, de los toros de Mesopotamia, no es cualquier cosa. Y luego el significado de un zapatazo, es decir, ¿el zapato qué es? Mira, es lo más bajo, es el mayor desprecio. El zapato, la chancla, la alpargata, si le quieres llamar, la sandalia, incluso cuando alguien le dice a alguien en árabe, sermeye es sandalia, es ya lo más bajo que le puedes decir, es el peor insulto. ¿Por qué razón? Porque es lo contrario, el extremo del cerebro, es con lo que pisas, y tú pisas de todo, ¿no? Obviamente las inmundicias, todo. Ahí fue muy fuerte, el primer zapatazo. Pero el segundo, a mi juicio, entonces ya vimos el simbolismo para la región, es inmenso, por eso y es un héroe nacional, ¿no? Incluso está unificando a Irak, fíjate el fenómeno de Muntazar al-Zaidi. Y luego, que además tú sabes, él es reportero. Bueno, eso, primero que nada, otro simbolismo. Oye, los reporteros no suelen reventar zapatazos. No es frecuente. No es común. Y luego, bueno, que además lo agarra otro reportero, así que entre periodistas te veas, ¿no? Otro reportero, y luego se le fueron encima los guardias de seguridad, etcétera, y parece ser que sí le dio una buena paliza. El segundo zapatazo, a mi juicio, tiene mayor simbolismo. Además, que seguramente él ya los tenía prestos. No puede ser que ser tan rápido y quitarte uno y el otro. Me llamó mucho la atención la frialdad del primer ministro Nuri al-Malik. Ya en el segundo sí reaccionó, casi intentándole quitar el zapato. Y en el segundo zapatazo, el simbolismo que le dice, esto va por las viudas, los huérfanos y los muertos de Irak, que eso nadie lo dice, Carmen. Mira, estás hablando de un país de 30 millones de habitantes, diezmado, así se lo dijo. Así lo dijo. Diezmado. ¿Qué quiere decir diezmado? Hay más de 1,5 millones de muertos. Todo el mundo habla, y obviamente todos los muertos son respetables, aún sean los norteamericanos. No, bueno, pero ellos fueron a invadir, los iraquíes no están invadiendo Estados Unidos, pero hay 1 millón, los americanos ya sabemos el número de muertos, pero los iraquíes hay 1,5 millones, y yo te hablo del opinion,
Research Business, que es muy serio, lo acaba de publicar The Guardian en esta primavera. 1,5 millones de muertos, de los que nadie habla. Estamos hablando de 3 millones de desplazados en su propio país. Estamos hablando de 2 millones de refugiados en Siria y Jordania. Nadie habla de ello. Yo creo, para mí, desde el punto de vista del contenido político, el segundo zapatazo fue mayor en simbolismo que el primero. Por el mensaje que agregaba. Roberto Izurrieta, desde Washington, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Qué te dice todo esto? Bueno, yo quisiera dividir el tema, ¿no? El tema de fondo, esto es, el presidente George Bush es impopular dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. La guerra de Irak es impopular dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Ese es un problema de fondo. En el problema circunstancial de este caso, lo que estamos conversando ahora, yo pienso que es un hecho lamentable, y pienso que es un hecho lamentable porque la democracia establece mecanismos a través de los cuales primero la gente se expresa, en otras palabras existe la libertad de expresión pero no la libertad de acción. Segundo, porque la democracia en los problemas de fondo tiene sus mecanismos para resolver este tipo de situaciones. Y los Estados Unidos acaba de tener una elección donde el pueblo de los Estados Unidos, con un claro mandato, eligió a un presidente muy distinto a George Bush, a un presidente con políticas muy distintas a las planteadas durante estos 8 años, y esa es la virtud de la democracia. Pero estos hechos, de nuevo, yo creo que son lamentables, porque en primer lugar ocurren en un foro en el cual están involucrados los medios de comunicación. Y el periodismo, los periodistas, no están bien representados en esta acción. De hecho, los mismos periodistas fueron los primeros que actuaron, y apenas se puso orden en la sala, los mismos periodistas, todos ellos pidieron disculpas al presidente Bush. El presidente Bush aceptó las disculpas y continuó la rueda de prensa. En los Estados Unidos el hecho no tuvo tanta incidencia ni tanta cobertura. Yo estaba de viaje y veía en las páginas web los distintos medios, y sí fue, sin lugar a dudas, era una noticia, aparecía en CNN inmediatamente, pero también se estaban sucediendo otra serie de noticias muy importantes para la economía y la política norteamericana, y este hecho se consideró que el presidente Bush lo manejó bastante bien. Primero, como bien dice aquí mi colega, fue muy rápido en su reacción, pero estuvo muy frío, inmediatamente hizo un chiste, los guardias de seguridad se le acercaron, él puso distancia con ellos, dijo no se preocupen, yo estoy bien y continuemos con esto. Pero en definitiva lo que yo quiero decir es que la democracia establece mecanismos a través de los cuales podemos expresar nuestros descontentos, y no solamente expresar nuestros descontentos, sino lo que es más importante, poner los correctivos a los problemas de fondo en los cuales no estamos en desacuerdo. Los Estados Unidos acaba de vivir un proceso político electoral que es la respuesta democrática a los problemas de fondo. Bueno, déjenme, Roberto, Alfredo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Aquí hay un contraste, digamos, de percepciones sobre cómo interpretar los hechos ocurridos en contra del presidente de los Estados Unidos. Déjenme regresar y retomando la frase que dice Roberto sobre que la democracia tiene sus mecanismos para dirimir los conflictos, y bueno, preguntémonos en qué marco se dieron las cosas. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, vemos algunas de las caricaturas que en México se han publicado a raíz de estos acontecimientos. Bueno, buena parte de la prensa mexicana, mayoritariamente la prensa mexicana, le ha dedicado en sus espacios de caricatura precisamente a esta escena de la que hemos estado hablando. Y bueno, me gustaría, Roberto Izurrieta, Alfredo Jalife, retomar esta conversación con ustedes. Me parece interesante el contraste de opiniones que en esta noche podemos presentarle a nuestra audiencia. Y retomo el hilo de lo que decía Roberto para preguntarle a Alfredo. Dice Roberto que le parece lamentable. Tú dices, ¿fue genial? Y bueno, fue genial en el fondo, en la forma no. En la forma en no. la forma es reprobable,
Ya. Porque por la tradición, tú a tu peor enemigo en la anfitrionía árabe lo tienes que recibir muy bien. ¿La forma no te gusta? La forma ¿El no. fondo? No, yo digo, no. El fondo no. Lo analizo en que en el mundo árabe se ve como un héroe. Es decir, por ejemplo, hoy tiene una papa caliente el gobierno de Malik, que las leyes te dicen deben dar 7 años. Pero Irak no es un país normal, 7 años de cárcel mínimo por un zapatazo, como que está muy caro, ¿no? Luego, a lo que voy, Irak no es un país normal. Fue invadido por Estados Unidos. Eso que no se olvida. Es muy cómodo hablar de democracia, y yo estaría de acuerdo en ese concepto, en democracia pura. No creo que esto le hubiera pasado a Obama. Yo creo que Obama lo hubieran recibido en forma maravillosa en Irak, porque además él quiere salirse de Irak. Pero en el lugar donde se En el lugar donde está, va, a mi juicio incluso es hasta una provocación. Lo que estaba diciendo en la conferencia de prensa diciendo que Irak ha mejorado cuando lo tiene totalmente aniquilado. Bueno, yo creo que ahí perdió los estribos sin duda. Tú y yo nunca hubiéramos arrojado los zapatos. Eso es desde luego. Él tiene sus traumas personales, yo no los toleraría por la forma, que es importante, pero el fondo, a veces, ¿te acuerdas es la forma? Es decir, en el mundo árabe en estos momentos es un héroe, porque además se va Bush, es el presidente más odiado del planeta, nos guste o no, y en Estados Unidos yo te garantizo que hay muchos pacifistas que están de acuerdo con lo que pasó, no lo van a decir en voz alta. En este caso, como en ningún otro, el fondo es forma. Sí. Y en este caso... Bueno, sí. incluso tú lo sabes, él es reportero en una televisora egipcia, Al-Baghdadiyya. Y la forma es fondo. Y sí, ¿qué sucedió? Le exigieron disculpas, y ¿sabes qué hizo la televisora? Todo el día puso la imagen de Muntazar al-Zaidi. Es decir, es un héroe islámico, árabe, local. No hay que perder la dimensión. Déjame preguntarle a Roberto, ¿qué piensa de lo que dices? Roberto, ¿cómo ves las cosas con este punto de vista? Bueno, o sea, efectivamente pienso que, o sea, yo no niego que sea un acto popular. Yo no niego que sea muy bien visto por muchas razones. Yo no niego que haya muchas razones como para hacer cosas como esas o aún peores. Lo que yo quiero decir es que en la sociedad que deseamos vivir, que sobre todo que sostiene los principios democráticos, debemos compartir valores y comportamientos mínimos. Y la democracia, como decía, establece los mecanismos a través de los cuales debemos expresarnos y, mucho más importante, debemos corregir los hechos. Y lo que es interesante, la democracia, sobre todo en los Estados Unidos, es tan dinámica que lo que se estaba anunciando en esa rueda de prensa es el retiro de las tropas para finales del 2011, que lo firma quien, George Bush, quien durante todo su periodo hablaba que eso no debía ponerse una fecha de final. Durante la campaña presidencial los republicanos le criticaron a Obama diciendo que no había que poner una fecha de salida. Y en esta rueda de prensa estaban poniendo una fecha de salida. Y esa es la democracia, esto es, la gente se ha expresado, el pueblo norteamericano se ha expresado, el mundo ha influenciado también en la opinión de los americanos, y los americanos ahora también están influenciando en la opinión de los norteamericanos a la medida que eligió un líder tan distinto como es Barack Obama. Entonces esa es la riqueza de la democracia, y eso es lo que a mí me gusta resaltar, y sobre todo cuando hablamos de la libertad de expresión, sobre todo cuando hablamos de un hecho tan importante como una rueda de prensa, donde los periodistas, sobre todo en Irak, juegan un papel tan importante, donde arriesgan sus vidas. Entonces son todos estos hechos yo pienso que hay que estimularlos. Pero los actos de esta naturaleza, por más que estén llenos de un enorme simbolismo, por más que tengan expresiones culturales que son válidas, pero asimismo las expresiones culturales tienen que compaginarse con las expresiones culturales de otras culturas. En otras palabras, las culturas deben respetarse, y uno no puede hacer o imponer una expresión cultural que es ofensiva en otra cultura. Entonces, esos son los valores que nosotros, nosotros como analistas políticos de las Américas, de Occidente, y pienso que del mundo, queremos resaltar.
Y eso es lo importante. Yo creo que hay buenas noticias, y las buenas noticias son que los cambios se están produciendo, y esa misma rueda de prensa estaba expresando un cambio que no nos podríamos haber imaginado, que George Bush iba a firmar un compromiso de retiro de tropas, cuando lo hemos escuchado durante 6 años que no lo va a hacer, y durante la campaña electoral se lo criticó a Barack Obama muy duramente, diciendo que estaba comprometiendo la seguridad y el éxito de la guerra en Irak al poner una fecha tope. Entonces, también hay otros elementos muy, muy importantes que se dieron en esa visita y en esa rueda de prensa. Déjenme, Roberto Alfredo, hacer una pausa y regresamos en esta charla. Es una manera en que la gente llama la atención. No sé cuál es la causa de ese hombre, pero algo sí es seguro. Hizo que ustedes me preguntaran acerca de lo que pasó. No me sentí amenazado en lo más mínimo. Los periodistas se disculparon. Este incidente no representa al pueblo de Irak, sino lo que sucede en sociedades libres, donde la gente trata de llamar la atención. Y a este que le andan lanzando zapatos ahora. Menos mal que no le pegaron, ¿no? Si le pegan, le parten la boca y la nariz. Menos mal que no le pegaron, ¿verdad? No desea. Yo creo que le lanzó a no pegarle el pitcher, eso, un pitcher. 2 curvas le lanzó. Bueno, se nos agota el tiempo, Roberto Alfredo. ¿Qué dices, Roberto, de estas declaraciones? Es la primera vez que no lo había escuchado, y me parecen mucho más moderadas de las que habría esperado. Y sí, más bien me llama la atención, o sea, no sé si sería, tengo la impresión que por momentos quería, no sé si sonreírse o no, pero creo que fueron muy sinceras, el hecho de que mucho mejor que no le llegó, y coincido con mi colega, que yo también cuando vi la imagen me sorprendió la rapidez del presidente Bush, pero nuevamente lo de fondo, estamos de acuerdo, la guerra es impopular, la guerra es siempre una tragedia, el presidente Bush es impopular, pero eso no justifica, sobre todo en una rueda de prensa donde personas de una profesión tan honorable, que sobre todo en Irak está comprometida tanto con comunicar la verdad, comunicar sus impresiones al resto del mundo, no es un hecho exactable, sino por el contrario, que inspira rechazo, porque la democracia tiene otras formas y otros mecanismos para que nos expresemos, y no solo nos expresemos, sino que corrijamos las acciones que han sido deplorables. ¿Qué dices, Alfredo? Mira, hay 3 situaciones atípicas. La primera, Bush es un presidente atípico. Es el presidente torturador de Abu Ghraib. ¿Recuerdas las imágenes en la cárcel de Irak? Eso está, digo, es muy fácil hablar desde lejos, incluso opinar desde Zimbabue, o desde Belice, o desde México, pero la gente que lo vive, que ha visto a sus familiares, a sus allegados, ve las torturas en su propio país, es muy difícil digerirlo. No lo estoy justificando, pero sí estoy dando el contexto de la cercanía, no de la lejanía más racional, sin duda alguna. Más te alejas y más racionalizas, más te acercas y más eres emotivo. También es el presidente torturador de Guantánamo, es decir, es un presidente bélico. Tampoco va a tener todas las canonjías, no le iban a besar los pies llegando a Irak, no exageremos. La segunda atipia, ¿cuál es? Es un periodista típico. Digo, ¿estarás de acuerdo? Ya ves, yo insisto, ni tú ni yo haríamos eso contra nuestro peor enemigo. Es decir, somos racionales. Tercero, el zapatazo es atípico, nunca se había dado en la historia. Pero ahorita lo que va a pasar es lo siguiente, Carmen. El zapato ya tomó en Irak y en el mundo árabe símbolo de protesta. Quizás sea el próximo símbolo de protesta de la resistencia civil. Oye, y ahora yo creo que a los que les va a ir bien es a los guanajuatenses y a los chinos. Que son productores de zapatos. Déjenme hacer una pausa y regresamos con un comentario final sobre esta escena que tiene enormes repercusiones y enorme simbolismo, y bueno, muchas cosas que decir de ella. Vamos a la pausa y cerramos. Bueno, nos vamos, Roberto, Alfredo. Roberto, un último comentario muy breve sobre lo que hemos estado comentando esta noche. Este hecho de enorme cobertura tiene 2 posibles consecuencias. La primera es que reafirmemos que la democracia tiene sus propios mecanismos a través de los cuales nos podemos expresar, y mucho más importante, podemos corregir los hechos de fondo que alteran la paz
y alteran el progreso de los ciudadanos. O, segunda consecuencia, como bien diría nuestro colega, si es que esto no se corrige, las próximas ruedas de prensa en Irak y en toda América Latina, los periodistas tendrán que entrar sin zapatos. Bueno, Roberto, gracias como siempre por tu presencia. Saludos hasta Washington. Gracias, Roberto. Nos vamos, Alfredo, con una última reflexión. Mira, la salida de Estados Unidos no es gratuita. Fue una catástrofe militar, lo aceptan sus grandes generales. ¿Lo es? La gestión de Bush ha sido desastrosa a todos los niveles. Muchos en Estados Unidos en la crisis inmobiliaria, yo creo no les faltarían ganas de aventarle un zapato. Es reprobable a todas luces. Qué bueno, fíjate, que no le atinó. Imagínate... ¿Qué hubiera pasado si le Pues atina? mira, no hubiera sido... yo creo que se hubiera sentido mal la población iraquí. Yo creo que se festejó más el que no le haya atinado que le haya atinado. ¿Qué le haya atinado? Sí, porque salió bien. Además que hay que felicitar a Bush, digo. Un buen acto en sus 8 años es que sí tiene muy buenos reflejos. Le ayuda a hacer bicicleta. Pero ya ves que una ocasión se cayó en su propio hogar. Ahora, finalmente queda aquí esta escena. Es una despedida tremenda, ¿no? A dos... Yo creo que lo gobierno. marcó. Si tú me preguntas qué marca a Bush en su política exterior, fíjate, la fortalece la metáfora. La metáfora. La metáfora es muy fuerte, es el zapatazo. El zapatazo. Los dos zapatazos. Los dos zapatazos. Pues ahí está, esta escena, estas imágenes, esto que remueve muchas cosas porque efectivamente trasciende la forma y nos lleva a lo que significaron 2 periodos de gestión de Bush y en ese país invadido, pues con una situación no resuelta, catástrofe humanitaria. Le deseamos mucha suerte a Obama y ojalá que no haya más zapatazos. Que lo reciban con flores y guirnaldas como los países árabes saben recibir a sus huéspedes. Pues Alfredo, te agradezco mucho tu presencia y gracias a Roberto Zubieta en Washington con esta charla. Nos vamos con ello, pásela bien, que descanse. Muy buenas noches, lo espero mañana.